Gracias por continuar con nosotros en Informa TVX, primera emisión. Estamos en este momento en su espacio de entrevista y me gustaría contextualizar el tema que vamos a abordar en esta oportunidad para presentar previamente a nuestro invitado. Hemos hablado en el transcurso de la Semana de la Sociedad de la Posguerra desde diferentes temas, derechos humanos, política y juventudes. Ahora es el momento de analizar sobre la economía salvadoreña a 24 años de la firma de los acuerdos de paz. En el lapso de ese tiempo han suscitado diversos acontecimientos. Quizá uno de los más emblemáticos fue la implementación de un programa de ajustes estructurales que significó privatización, la búsqueda de la liberalización comercial, disminución del aparataje estatal, entre otras medidas. Particularmente en esta línea del tiempo podemos destacar otras acciones como la dolarización, los tratados de libre comercio. Para analizar estos temas y lo que ha recorrido la sociedad salvadoreña en materia económica a 24 años de la firma de los acuerdos de paz, está con nosotros Alex Segovia, economista y director del Instituto Centroamericano de Investigaciones para el Cambio y el Desarrollo Social, INCIDE. Bienvenido, Alex. Gracias por estar con nosotros en Informa TVX. Gracias por invitarnos. Gracias por acompañarnos. Bueno, me gustaría iniciar esta plática, Alex. Uno de los puntos de partida, probablemente que sea de los meritorios para valorar la economía salvadoreña en la posguerra, era la agenda económica en los acuerdos de paz, y siempre en la discusión queda esta idea de que fue uno de los elementos que menos se abordó ya en la implementación de los acuerdos de paz o que quedó como deuda. ¿Cómo podemos valorar el tema económico dentro de los acuerdos de paz? Bueno, yo creo que es a estas alturas, después de 20 y tantos años, creo que es tiempo de hacer un análisis objetivo de los acuerdos, y claramente los acuerdos de paz, su mayor debilidad está en la parte económica. De hecho, no se incluyó el tema económico, aparte de algunas medidas muy simbólicas como la creación del Consejo Económico Social, reparto de tierras, algunos beneficios concretos para el combatiente. En realidad, el gran tema se dejó fuera de los acuerdos de paz. Una pregunta, y eso ha sido una de mis obsesiones por años, es tratar de entender por qué la parte económica, que se dijo siempre que había sido unas causas estructurales de la guerra, se dejó fuera de los acuerdos. Hoy ya sabemos algunas razones, pero el hecho es que, por lo tanto, después de la implementación de acuerdos, El Salvador es famoso y exitoso, porque el acuerdo de paz de El Salvador fue exitoso en la parte política. Sentó un precedente a nivel mundial. En la parte política hubo acuerdos en distintos temas, derechos humanos, reforma de la policía, bueno, nueva policía, sí, todos los temas políticos, pero en el económico casi nada. Entonces, ahí hay una deuda histórica de los que firmaron la paz. No necesariamente los actores, sino que, claro, analizando en contexto, era obvio, visto hacia atrás, de que el tema económico no se podía resolver en los acuerdos de paz, porque hay que ver para qué sirven los acuerdos. Sí. El acuerdo de paz, y hoy ya lo sabemos a partir de la experiencia internacional, de hecho yo he estado la mayoría del año pasado en Colombia ayudando en este tema, los acuerdos de paz no se hacen para resolver los problemas estructurales de los países. Eso llevan décadas. Los acuerdos de paz se hacen para resolver los conflictos armados, que es diferente. Y por supuesto, aprovechar para sentar bases para reformas de largo plazo. Fue lo que se hizo en El Salvador. En El Salvador, el diagnóstico, ¿cuál es el origen de la guerra? Fue político. El acceso de actores importantes al poder y la vigencia de un Estado autoritario, represivo. Sí. Hay que resolverlo. Hay que resolver el problema, y se resolvió con los acuerdos. Y por eso los acuerdos son fuertes en la parte política, en la parte institucional. Y con eso bastó para resolver la guerra, en el corto plazo. Pero los problemas estructurales de fondo no fueron tocados y no se podían resolver. Por tanto, no es que hay que achacarle a los acuerdos que no resolvieron el problema económico, no. Pero lo que sí llama la atención es que para muchos, y yo comparto eso, se pudo haber hecho incluir más cosas sobre lo económico para resolver después los problemas, y no se hizo. Era parte de la discusión, o más bien de la narrativa en ese momento de los actores que hicieron la firma, las razones estructurales. Y sin embargo quedaron fuera. Quedaron fuera, y lo interesante es que creo que es el capítulo 5 de los acuerdos, mencionan medidas compensatorias ante los programas de ajuste estructural. Digamos, eso ya iba sobre la marcha, dado que en el 89 llegaría. La salida que se hizo en el acuerdo es política. Ajá. Se dice, como la parte económica no lo podemos tocar, porque había una resistencia de la derecha y del gobierno de tocar lo económico, fue punto de honor. Sí. Y por otras razones, yo creo que también hubo una debilidad de la visión de la izquierda que no pudieron armar una propuesta para incluir los acuerdos. Pero en todo caso, ¿cuál fue la salida política que se le da? Y la argumentación que se dio en su momento. No, y como este es un problema estructural que incluye a otros actores, trabajadores, sector privado, mejor resolvámoslo creando una instancia, que fue el Consejo Económico Social. Ahí es donde la sociedad tiene que ponerse de acuerdo y ahí se resuelven los problemas. Bueno, veamos qué pasó después.
Eso duró poco tiempo, el Consejo Económico Social fue un fracaso absoluto y la agenda económica, por lo tanto, nunca estructural, nunca se ha tocado en serio en este país y, por supuesto, de manera consensuada, porque ahí sí, desde los 4 gobiernos de Arena, que llega 89 hasta el 2008, 2009, ahí sí, la prioridad de esos gobiernos fue la agenda económica, modificar un modelo económico en función de una visión política e ideológica. Y esto es lo que explica que espero que hablemos del tema del crecimiento. Sí. Pero entonces, creo que es bueno recordar, los acuerdos de paz no están diseñados para resolver los problemas estructurales económicos de un país. Pero sí, uno hubiera creído que pudo haber dado más ese acuerdo, pero no dio. Entonces, es muy difícil asociar comportamiento económico con acuerdos de paz. Porque la relación es indirecta, como lo veremos. Hay una implicación profunda de la finalización de la guerra con respecto a la economía. Y es que después del que finalizó la guerra, que fue el periodo del presidente Cristiani, la economía tuvo un boom que para mucha gente era, ya habíamos resuelto el problema del desarrollo. Porque la economía creció a tasas entre 5, 6, 6,5%. Y mucha gente dijo, allá ven, es que era la llegada del mercado. La historia dice que no fue así. Lo que pasó fue que la economía estaba reprimida por 12 años de guerra. Finaliza la guerra y la economía comienza el término correcto es recuperación, a recuperarse. Y se recupera tan bien que en los siguientes 4 años es la época de oro. Porque la economía crece y a mí me gustaría, creo yo que es importante enseñar este cuadro. Este es el periodo del presidente Cristiani. La economía llega a crecer a tasas del 7%. Dijo, pero después, ¿qué pasa? Una vez pasa el impulso de la recuperación, ¿no? Vienen los programas de ajuste, lo que usted mencionaba, viene la globalización y la economía entra en un bache y entramos en un proceso de crecimiento bajo. Entonces, hay una relación indirecta entre acuerdos de paz y economía en el sentido de que la finalización de la guerra ayuda a una recuperación, pero esa recuperación fue temporal, porque las medidas que se hicieron supuestamente para implementar un nuevo modelo económico basado en el mercado y basado en la teoría neoliberal, ese ha sido un fracaso absoluto a tal punto que desde el año 2000 esta economía está en un proceso de crecimiento bajo y es la economía de las que menos crece en América Latina. O sea, tenemos casi 2 décadas de que este país no crece más allá del 2%. Entonces uno dice, ahí hay un problema serio, ¿no? Y justamente en esta mención y el gráfico que usted presenta, la década de mediados de los 90, era nuevamente parte del discurso de las políticas económicas, se llamaba inserción en la dinámica internacional, liberalización de la economía, llegada de capitales, la promoción de maquilas, entre otras fuentes para que la inversión extranjera llegara. Pero ha transcurrido 20 años y ¿qué ha pasado? Bueno, yo creo que el gráfico lo dice todo, no sé si pueden acercar, bueno, si no se ve. Hemos hecho un gráfico que divide las 3 décadas. Sí. 90 al 99, el crecimiento fue de 4,9% en promedio, casi 5%. Un crecimiento que era igual al de antes de la guerra. Sí, sí. Entre el 2000 y 2009, el crecimiento bajó a 2%, al 2008. El 2009, cuando el gobierno anterior recibió el país, ese año, menos 3,1% de crecimiento. Y el crecimiento de este periodo, del 2010 al 2015, es 1,9%. Como usted ve, cada década vamos creciendo menos. ¿A qué se debe esto? ¿Qué ha pasado? Al fracaso de una estrategia económica implementada por 4 gobiernos de Arena, basada en una visión ideológica, en la visión neoliberal, que está en una crisis absoluta hoy en el mundo. En este periodo, 20 años de ejercicio del poder, se intentó implementar modelos. Primero, el modelo basado en maquila. Ustedes recuerdan el modelo supuestamente basado en exportaciones no tradicionales. Después, convertir al país en un centro financiero regional. Sí. Se justificó la organización. Todo eso no dio crecimiento. Y la deuda que le dejaron, y el problema ahora del país, por eso decimos nosotros, el promedio estamos creciendo a 1,9%. O sea, el año pasado se va a crecer a un poquito más del 2%. Pero usted ve, históricamente eso es insuficiente. El principal problema económico de El Salvador es el crecimiento. Porque si no hay crecimiento, no hay ingreso, no hay empleo, no hay manera de hacer crecer al pastel, y si el pastel crece no se puede redistribuir, que aquí hay un tema que ojalá lo toquemos. Sí. Que el reto no solo es crecer, el problema es que antes del 80, antes de la guerra, este país crecía a tasas del 5, 6,5%, pero el crecimiento se concentraba en unos pocos. Entonces, el problema no es solo crecer, el problema es crecer sostenidamente y distribuirlo equitativamente.
Ha mencionado, quiero hacer esta pregunta, Alex, en ese caso podríamos hablar que en estos 24 o 25 años la economía, no sé si el término se puede ver de manera muy maniquea, pero tengo que hacer la pregunta, ha sido de ganadores y perdedores. Siempre, en economía, una de las primeras cosas que le enseñan a uno, en las universidades serias al menos, es que cualquier medida de política económica tiene un ganadores y perdedores. ¿Quiénes han sido? Y que la decisión del que hace política económica tiene que ser en función de objetivos inmediatos, porque en el corto plazo yo puedo afectar a un sector, sí, pero esa misma medida en el mediano plazo lo va a beneficiar. Entonces hay que tomar la medida tomando en cuenta el corto plazo y tomando en cuenta el mediano plazo. El problema es que en estos países las medidas siempre se hacen en función del corto plazo, nunca se ve la dimensión estructural. Y por tanto una medida usted la toma hoy y dice, bueno, ¿a quién afecta hoy y beneficia? Bueno, a esta es esto, bueno, nos conviene, son nuestros aliados y la decisión se toma. Pero a veces sin ver las consecuencias que eso tiene, porque a veces una medida política económica tiene efectos negativos en el corto plazo y la gente protesta, pero a la vuelta de 1 año o 2 años la medida tiene beneficio. Ahora, su pregunta, ¿qué es lo que se hizo en los últimos años? Es a la fuerza, además, sin consenso, o a la fuerza tratar de implementar un modelo que beneficiaba a unos cuantos. ¿A quiénes son unos cuantos? Grupos económicos nacionales y internacionales, ciertas clases medias, ciertos sectores no tradicionales. ¿Quiénes son los grandes perdedores? La gente que no tiene empleo. La gente que no ha logrado, los jóvenes que no logran insertarse productivamente. ¿Quién es el Estado que no recibe los recursos porque no hay de dónde? Sí, los perdedores son muchos, comparado con los ganadores. Porque una pregunta que surge es, y me la hacen a mí, es, bueno, ¿y si el modelo económico no ha funcionado, por qué se ha mantenido? Sí. Porque beneficia a gente, porque hay gente que se está beneficiando y se ha hecho millonaria. El problema no es que se han hecho millonarios, ¿no? El problema es que el resto de la gente, como sociedad, como país, el beneficio neto no ha sido parejo. Y por lo tanto, hay un grupo que ha salido fortalecido, rico, beneficiado. Clases medias también. No es cierto que solo han sido unos cuantos que se han beneficiado. Eso hay que quitárselo de la cabeza. No, este modelo ha generado empleo en algunos años. Por ejemplo, los sectores de maquila, las mujeres que trabajan en maquila, aún con salarios bajos han sido beneficiadas. Sectores industriales de servicios, ¿no? Telecomunicaciones. Han habido beneficios, pero claro, el gran beneficiado ha sido un sector muy pequeño que controlaba el poder político en su momento y controlaba el poder económico. Por ejemplo, el gobierno primero de Arena, claramente el sector beneficiado fue el sector bancario. Usted vio la privatización, represión de la banca, la venta de los bancos, la fortaleza de los bancos. Claro, ese sector, bueno, un ganador, claro, este sector. Pero no solo ellos, los empleados que trabajan ahí ganaron, pero el resto. El problema es que, más allá de que uno juzgue que se estuvo bien o mal, porque no todo se hizo mal y no todo se hizo bien, el problema real es que hoy, después de 20 y tantos años de la paz, El Salvador tiene un problema mayor económico que cuando entró la guerra. Porque cuando entró la guerra había un modelo económico con limitaciones, etc. Pero salimos de la guerra sin modelo. Se ha intentado hacer modelos que no han funcionado y nos agarra el siglo XXI, ya en el 2016, ante un mundo mucho más complicado, mucho más competitivo, mucho más riesgoso, y El Salvador no tiene pilares fuertes de crecimiento. No tiene. Y claro, y mientras no construyamos los pilares, no va a haber crecimiento. Seguiremos creciendo al 1, al 2, pero eso es insuficiente para resolver los problemas del país. Tenemos que hacer una pausa, Alex, pero me gustaría que en el segundo bloque de entrevista pasemos por esta discusión, por dónde lleva el crecimiento, qué medidas de política económica se tienen que desarrollar, se traslapa con la política fiscal, es decir, qué aspectos a razón de tras 24 años de la firma de los acuerdos de paz. Tenemos que hacer una breve pausa, pero continuamos en su espacio de entrevista de Informa TVX, primera emisión. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Informa TVX Primera Emisión. Estamos en su espacio de entrevista este jueves 14 de enero del año 2016. El tema que estamos abordando en esta oportunidad es la economía salvadoreña de 1992 y está con nosotros Alex Segovia, economista y director del INCIDE. Entonces, retomando la plática, Alex, un aspecto que usted mencionaba en su primera intervención es tenemos que pasar, o la estrategia para activar la economía pasa por el crecimiento económico. Lo menciono porque dentro de los debates que se tiene en el país probablemente sea más el tema fiscal o el tema tributario, aumentar la carga tributaria. Que gente yo creo que a estas alturas está clarísimo el de los diagnósticos. El principal problema económico del país, que si no se resuelve, los demás no se pueden resolver, es el crecimiento.
Porque si comienza la economía a crecer 2, 5, 3, 4, 5, 6 al año, los próximos años, el problema no es crecer un año al 6, el problema es crecer 10 años al 6. Porque o sea, de nada sirve crecer un año al 6 y el próximo año al 1. No, hay que crecer, a eso se llama crecimiento alto y sostenido. Ese es el reto. Eso no lo tenemos desde hace 2 décadas. Entonces, el reto de país es, ¿por qué? Porque si crecer, ¿cuál es el beneficio de crecer? Ajá, hay más ingresos, hay más empleos, el Estado recibe más recursos, no hay necesidad de aumentar impuestos, por lo menos en las proporciones, porque el Estado recibe más con solo el dinamismo económico. Si el Estado recibe impuestos, recibe más ingresos, puede mejorar los servicios, puede generar demanda también por servicios, puede invertir más y se crea un círculo virtuoso. Esto es lo que se llama el círculo virtuoso del crecimiento. El problema fiscal se va resolviendo paulatinamente, ¿no? Porque hay más ingresos sin necesidad de tocar impuestos, se maneja deuda, etc. Claro, y por tanto, y si no se crece, no hay manera de resolver esto. En eso hemos estado las últimas décadas. Yo estuve en el gobierno anterior, secretario técnico. El diagnóstico que hicimos fue, bueno, encontramos la economía en el peor momento posible, en la crisis mayor del capitalismo en 70 años y en la crisis mayor del país en 30 años. Ahí el gráfico dice, la encontramos en menos 3%. ¿Qué hacemos? Y el problema es la siguiente pregunta, ¿de quién depende de que la economía crezca? Porque este es el otro gran tema, que hay mucha ideología. Y no hay que engañarse, en una economía capitalista de mercado como es la salvadoreña, el crecimiento, y en un país donde el país no tiene recursos naturales estratégicos, petróleo, minerales, etc., el crecimiento depende fundamentalmente del sector privado. Si no hay inversión privada, no hay crecimiento alto y sostenido. Esta es una diferencia sustantiva, porque mucha gente dice, sobre todo, dice, no, pero es que no inviertan los privados, pero que el público sí. Yo le digo, sí, está bien, eso suena bien, pero ¿el Estado de dónde saca los recursos? Si yo tengo otra gráfica, sí, que no la vamos a ver, pero bueno, es importante, de la composición de la inversión. La inversión, el azul es inversión privada. Sí. Lo que dice que la mayoría de inversión en este país es privada. Y anaranjado es lo público. Es decir, nosotros solo invertimos dentro del pastel total, la inversión total es más o menos 15%. El sector privado invierte 13 y nosotros 2 o 3, el Estado. El Estado. Entonces, con esta estructura, hay que ser realista. La única manera con esta estructura de que la economía crezca es que las inversiones privadas aumenten y el público acompañe. ¿Cuál es el problema? Que la inversión privada está estancada desde hace años en el 12%. Y todos los estudios dicen que para crecer al 5, al 6% en los próximos años, necesitamos una inversión privada de alrededor del 20% total. Entonces, la pregunta es, y como país, ¿cómo hacemos para atraer inversión privada de 2.000, 3.000 millones, 4.000 millones en los próximos años? Este no es un problema del gobierno, no es solo un problema de los empresarios, es un problema de que como país tenemos que hacer atractivo El Salvador. Y ahí sí yo creo que hay que ser realista, por eso esa polarización entre izquierda, derecha, entre mercado y Estado, yo creo que es una discusión que había que dejarla ya con la guerra. No, hoy en el 2016, si queremos que haya empleo, si queremos resolver el problema de seguridad, si queremos resolver lo fiscal, tenemos que apostarle todos a que la economía crezca. ¿Y cómo crece? Generando condiciones para que vengan inversionistas privados, nacionales y extranjeros a invertir. ¿Cuál es la diferencia? Que en el pasado solo se promovía que haya inversión privada para algunos que beneficiaban a unos cuantos, ¿no? Y se privilegiaba a través de los bancos, a través del crédito, etc. Hoy no. Hoy es tan importante una inversión pequeña de un pequeño empresario, de una mujer productora, y hay que apoyarla, antes no se le apoyaba, a una inversión que venga de 1.000 millones de alguien extranjero. Y hay que darles un trato igualitario. Y hay que las dos son importantes. Por supuesto, en el largo plazo, vemos el caso de Italia o en Europa, uno preferiría y además que sea inversión productiva. Porque a mí de nada sirve, y aquí tenemos experiencia en estos que explican parte del problema. ¿De qué sirve que vendamos Antel, como se vendió, y solo sea un cambio de papeles? O sea, se vende una empresa y se compra 1.000, pero lo que compró fue acciones, pero no hubo inversión real. ¿Entiendes? No, lo que necesitamos es inversión que venga, no en papeles, no especulativa. Inversión que venga a poner fábricas,
¿no? A poner servicios, Sí. a mejorar la infraestructura, porque ahí sí el país gana con empleo, se generan ingresos, pero nos hacemos más competitivos. Por eso es que yo creo que, y sobre todo para los gobiernos de izquierda, hay que sacar una lección. Si la economía es de mercado, y va a seguir siendo de mercado, querramos o no, tenemos que tener una estrategia clara de relación con el sector privado. Eso sí, poniendo claramente las reglas del juego. Es decir, una cosa es que yo les dé condiciones para que inviertan y hay que dárselas, Sí. y otra cosa es entregarles el país. Son dos cosas diferentes. Pero yo creo que una cosa es clara, sin inversión privada no hay crecimiento económico. Entonces el problema es, la pregunta es si es así, la pregunta es, bueno, ¿y cómo hacemos para que haya inversión privada? Justo quiero llevar a esa línea la plática de Alexa. Entonces, las políticas económicas de los gobiernos deben pasar por promover la inversión al sector privado o diversas expresiones del sector privado. Cuando hablo del sector privado no hablo del sector privado no solo grande, gran empresa, sino al sector empresarial. Bueno, ¿qué hicimos nosotros en el gobierno anterior? Dijimos, porque hicimos un análisis, dijimos, bueno, ¿y cuáles son los determinantes? Aquí hay un problema serio que tiene que ver para los pequeñitos. Nosotros tratamos de fomentar pequeños y medianas empresas, porque yo creo que ahí está el futuro de este país. Además, son los sectores marginados más pobres. Si un gobierno quiere hacer diferencia, tiene que apoyar a los pequeños y a los medianos. Si no, está haciendo lo mismo. ¿Y cuál es un problema de inversión? Es que no hay crédito suficiente. Ok, creemos Bandesal, creemos el Banco de Desarrollo de El Salvador. Pero no queremos un banco que dé plata y que se vote, no, un banco que funcione. Por eso lo hicimos en función del Banco de Desarrollo de Brasil, que es el más grande del mundo. El Banco de Desarrollo de Brasil es más grande que el Banco Mundial. Y bueno, un banco que sirva y que cumpla con las leyes para que funcione para apoyar al sector privado, a todos. ¿Qué más? Hay que hacer una nueva ley de producción. ¿Qué más? Hay que mejorar el sistema de incentivos, ¿no? Firma electrónica, ley de socios público-privados. Hay que mejorar las comunicaciones, seguridad. O sea, la inversión requiere de distintos ámbitos, pero lo que más requiere son reglas claras y seguras y estables. Si usted le cambia a una empresa, imagínese que usted tuviera 100 millones y dice, ¿y dónde los invierto en Centroamérica? ¿No? Como dicen, el dinero es el más cobarde. Y esos 100 millones los invierto en El Salvador, pero ¿qué gano yo con El Salvador en comparación con Nicaragua? ¿Quién me asegura que estos 100 millones van a estar seguros y va a tener rendimiento? Y la gente dice, ese país es estable, ese país hay seguridad, en ese país se respetan las leyes, en ese país se cumplen los contratos, ¿no? En ese país hay mano de obra calificada. Entonces, por eso es que creo que hay que salirse de esa polarización absurda en política y hacer un acuerdo nacional sobre estrategia económica. Lo que yo siempre, las grandes apuestas, definamos. Nosotros hicimos una propuesta en el gobierno anterior. Hagamos una apuesta estratégica en la zona costera. ¿Por qué? Porque ahí está la riqueza de este país. Un país de 20.000 kilómetros cuadrados que cabe en Petén. ¿Qué es lo que tenemos en términos productivos? La zona costera, la zona norte, algunas cosas. Apostémosle, pero en serio. Diseñemos estrategias para hacer que inversionistas pequeños, medianos y grandes vayan. ¿No? Por eso se diseña. Pero claro, eso va a resultado en 5, en 10, en 15, en 20 años. Pero si cada gobierno que llega, y aunque sea del mismo partido, cambia las reglas del juego y cambia las políticas cada 5 años, no vamos a llegar a nada. Entonces, para contestarle, se necesitan políticas. Primero necesitamos poner de acuerdo, cuál es la apuesta de El Salvador. ¿A qué le vamos a apostar? Los gobiernos de Daniela le apostaron a 3 cosas y ninguna funcionó. Pero además no era un consenso nacional. Hagamos un consenso nacional. Vamos a apostarle a El Salvador, convertirlo en un centro logístico internacional. Ese es el consenso nacional. ¿Qué se necesita para eso? Elevar el nivel de educación de la gente. ¿Qué se necesita? Infraestructura. ¿Qué se necesita? Crédito. ¿Qué se necesita? Tal cosa. Esto. Y esto no se toca. Esto es el consenso que los gobiernos, independientemente de quien sea, lo va a tener. Si hacemos eso, yo le aseguro que en 10, 15 años este país está transformado. Pero eso es lo que no hemos hecho, esa es la tarea que nos falta. Una de las discusiones, y es parte de los debates que entiendo INCIDE ha tenido, es la relación de las izquierdas y también con el tema del tema económico, porque en principio la idea de las izquierdas se puede ver bajo un modelo o una lógica de un sistema distinto. Totalmente. Entonces me gustaría ver ese traslape, ¿qué implica para los gobiernos de izquierda desarrollar políticas económicas en un modelo y un sistema capitalista? Ahora, usted me tocó un tema que da para más. Vamos a sacar una revista en INCIDE, la primera, bien dedicada a las izquierdas. Porque las izquierdas están en crisis. Las izquierdas, en términos de izquierdas en el poder, están en crisis en el resto de América Latina. ¿Por qué? Y van saliendo. Y como en democracia,
en la democracia se entra y se sale. Eso es la democracia. Y qué bueno que así sea. Las izquierdas siempre han tenido problemas en gobernar en un sistema de mercado. Sí. Y siempre han tenido problemas con el sector privado. Siempre, eso es una constante. Y ahí hay fracasos de fracasos. Y nunca han podido manejar bien la economía y por estas relaciones. Vea Venezuela. Pero vea antes otras experiencias. ¿Por qué? Porque en el fondo, claro, ¿cuál es la diferencia de un gobierno de izquierda con otro? Aparte de su historia, de sus antecedentes. Hay uno que es fundamental, que es el artículo que yo traigo en esta revista ahora, se llama Las izquierdas en el poder en América Latina, lecciones desde El Salvador. ¿Por qué? No es lo mismo el gobierno de izquierda, le pongo el caso ecuatoriano y el caso boliviano, sí, que tienen recursos, renta de petróleo y de gas, que los estados se pueden dar el lujo de decir, si usted es sector privado no invierte, yo invierto. Usted sabe que en el caso de Bolivia, la inversión pública es mayor que la privada. ¿Por qué? Porque esos gobiernos tienen petróleo y tienen gas, tienen una renta. Y los estados dicen, ok, yo asumo el reto del desarrollo. Pero ¿qué pasa en Centroamérica y en El Salvador? Un país que no tiene recursos, que no tiene renta. Eso, un gobierno de izquierda está más limitado aquí que allá en Bolivia, porque allá tiene recursos, aquí no. Aquí un gobierno de izquierda, ¿qué es lo que tiene? ¿No? Apostarle a que crezca la economía, ¿no? Apostarle a una gestión más eficiente, pero no tiene recursos. Y por eso es que ahí hay un conflicto. Entonces, una lección para los gobiernos de izquierda en el poder, es muy difícil manejar una economía de mercado, pero hay casos exitosos. Yo le pongo el de Uruguay, ¿no? Gobierno de izquierda, exitosísimo, pero ahí Uruguay nos lleva, yo digo siempre, 2 pasos adelante, la izquierda uruguaya. Hace algunos años ellos hicieron un ejercicio y dijeron, no, actualicemos nuestro discurso y nuestro programa y ajustémoslo, sin renunciar a los principios, pero en este contexto nuevo hagamos una gestión de izquierda que sin renunciar a la igualdad, sin renunciar a lo social, ¿no? Sin renunciar a eso, asumamos de una vez por todas que en esta economía uruguaya tenemos que apostarle a la inversión privada. Y aquí tenemos un reto, y ahí ya va a salir, porque esa es la discusión que viene. La discusión, pero yo creo que viene más un problema de derecha, porque imagínense, este país ya tuvo 4 gobiernos de derecha, después de la paz. En la economía, ninguno ha hecho su trabajo porque la cohesión no pudieron generar un modelo de crecimiento sostenido, ni inclusivo, ni digamos inclusivo. Van 2 gobiernos de izquierda, uno que terminó, que le agarró el país en la peor crisis, y uno que está, digamos, comenzando. Tampoco lo van a resolver, porque cada vez la situación es más complicada. ¿Por qué? Como no hay crecimiento, cada vez el Estado tiene menos recursos, no podemos pagar deuda, no se puede manejar la deuda, no se puede tener más empleo. Yo sí creo que si hay un pacto que se necesita en este país, hoy es un pacto en lo económico, antes que el fiscal. Decir, ok, no, apostémoslo. ¿Qué país queremos en 20 años en este país? Apostémoslo, estamos en el 2016, el 2030, 2040, apostémoslo. Y todos juntemos. Y cada gobierno, cada partido, hace su oferta diferenciada. Pero con el mismo objetivo estratégico. Si uno dice, yo quiero llegar a ese camino por el lado A, otro dice, yo voy por el B. Pero el objetivo es el mismo. Porque si no se hace eso, ¿qué va a pasar? El 2019 va a llegar otro gobierno, no importa que sea el tercero del frente o de izquierda, u otro de arena, u otro. Va a querer hacer lo mismo. A partir de cero, abandonar lo que se ha hecho, sin visión estratégica y a perder, así vamos a perder otro siglo. Con su propia lógica para analizar. Entonces, y ya estamos yendo casi al cierre de la entrevista, Alex, pero quiero hacerles interrogante. Desarrollar un modelo económico y diversas políticas económicas pasa por un acuerdo político. Digamos que la variable fundamental para eso. Es lo primero. Ve las condiciones en este momento para hacer ese tipo de acuerdos. Yo creo que no hay, pero hay que buscarla. Un profesor que teníamos en Londres nos decía, cuando en la parte económica, ustedes que estudian economía, crean que ya no hay por salida, y ya llegaron a un punto donde ya no hay que hacer nada, recurran a la parte política. Hoy es el tiempo de recurrir. Yo difiero con aquellos que dicen que es tiempo de abandonar la política. No, es tiempo de asumir la política, pero en términos estratégicos, no politiquería, no política electoral. Hoy necesitamos de la gran política en este país. ¿Y qué significa la gran política? Los sectores políticos, las élites económicas, las élites sociales, decir, miren, este país no tiene salida si nosotros no
hacemos un acto, ¿no? Un acuerdo nacional para sacar este país adelante. Y apartemos las diferencias y las vamos a tener y que la gente juzgue con el programa. Eso requiere una madurez, una visión de largo plazo que desgraciadamente hasta ahorita no la hemos tenido. ¿Y dónde pasa la participación de la ciudadanía? Es decir, los trabajadores. No, es que cuando me refiero a élites también están los trabajadores, los sectores sociales. Yo estoy viendo una discusión ahora que es interesante, el salario mínimo. Y es bueno, el salario mínimo hay que arreglarlo. Pero un salario mínimo que se ajuste, si no hay crecimiento, en el tercer año no va a haber condiciones. El problema es que cuando no hay crecimiento alto, no es sostenible ninguna política. La política social no es sostenible si no hay crecimiento económico mayor. Si este país en los próximos 10 años no crece al 5%, todas las políticas sociales y los avances sociales que han habido ahora, porque esa es una cosa interesante, entre 2010 y 2015, en la gestión de gobierno de izquierda, es cuando más ha disminuido la desigualdad. Y internacionalmente El Salvador está poniendo ejemplo. El Salvador es un país que se pone de ejemplo en qué sentido. Aún con crecimiento bajo, se puede reducir la desigualdad. Porque a la desigualdad se le entró también por otras atribuciones. Pero esa reducción de desigualdad no es sostenible si no hay crecimiento económico futuro. Todos los ríos, todos los caminos llevan al mismo tema. El eje central, el reto principal es crecimiento. Si enfrentamos crecimiento, vamos a ir resolviendo el resto del problema. Quiero agradecerle a Alex por habernos acompañado y espero que en el transcurso de este año pueda seguir dándonos análisis económicos y llevarle la pista también al trabajo que está haciendo INCIDE. No, ahora vamos a estar acá más en el país y por supuesto estamos a la orden. Perfecto, gracias por habernos acompañado. Vamos a hacer una breve pausa, pero volvemos con más información en Infórmate BX, primera emisión. Regresamos en instantes.